En primer lugar, creo que es relevante mencionar por qué es importante para nosotros en Planeación Nacional la relación entre la tecnología y los territorios, el desarrollo territorial. En primer lugar, creo que es relevante entender las dinámicas que suceden en el territorio relacionadas con el crecimiento demográfico y la expansión de la huella urbana. Esto tiene un impacto profundo en asuntos relacionados con el medio ambiente y en general los asuntos de hábitat que nos afectan a todos los ciudadanos. Por ejemplo, hay elementos como el crecimiento de la huella urbana que ha estado alrededor del 2.5% anual en los últimos 15 años. Entonces son elementos que tenemos presentes desde la elaboración de política pública y que hace relevante la discusión de esos asuntos del uso de la tecnología para enfrentar los retos de los territorios. En ese sentido, nosotros, como lo mencionamos ahorita, tenemos como dos grandes frentes de trabajo. El primero que les mencioné ahorita, la mesa de ciudades inteligentes. Nosotros identificamos que hay una necesidad muy importante de articular a todos los actores que trabajan estos asuntos, no solamente desde el Gobierno Nacional con lo que ha hecho el Ministerio TIC y otros ministerios, sino también hay un rol importante de los que se agremian a nivel local e impulsan este tipo de iniciativas como la Federación de Municipios, de Departamentos, Asocapitales, Pro Bogotá, etcétera. Entonces creemos que es fundamental coordinarlos, también hacer partícipe a la academia en este tipo de actividades y por supuesto yo creo el más importante al sector privado. Un primer frente de trabajo muy importante, convencidos de la importancia de los asuntos de tecnología y de innovación en los territorios. Otro punto importante que también les conté ahorita es lo relacionado con la propuesta de marco para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes. Y aquí me voy a extender un poco sobre lo que compone esta apuesta. Como pueden ustedes ver en cada una de las intervenciones de los mandatarios locales, hay una diversidad de concepciones sobre lo que es ciudad y territorio inteligente. Entonces nosotros creemos que un primer aporte desde Planeación Nacional es entrar a la conversación, plantear la idea de lo que significa ciudad inteligente y identificar unos elementos clave para que ello suceda y para que efectivamente las cosas pasen. Entonces, un primer elemento clave para esto es la visión estratégica. Suena un lugar común, suena obvio, pero es muy importante que a nivel local se empiece de manera efectiva a coordinar el uso de la tecnología para el ordenamiento del territorio, el ordenamiento del suelo, el desarrollo de los planes de desarrollo local que van a llegar el otro año con la entrada digamos, de los nuevos mandatarios y que es importante que se coordinen los instrumentos de política con esta visión tecnológica que puede ser una herramienta valiosa para impulsar este tipo de instrumentos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es importante también, y así lo contemplamos nosotros, tener una lectura muy buena del territorio. En el momento tenemos algunos instrumentos, algunos indicadores que nos ayudan a comprender cómo funciona el territorio. Por ejemplo, está el índice de ciudades modernas, que lo trabajan bastante en las ciudades, está el mismo modelo de madurez del Ministerio TIC, pero hace falta un análisis un poco más profundo y detallado de lo que son las condiciones habilitantes de las ciudades y territorios inteligentes y no solamente las condiciones habilitantes técnicas como la infraestructura tecnológica, sino aquellas que son las no técnicas, las sociales, la economía innovadora, las relacionadas con la cuarta revolución industrial, etcétera. Hay un aporte importante desde lo que estamos haciendo en Planeación Nacional. Hay otro tema importante, un tercer tema que es clave también y es el asunto del financiamiento. Nosotros estamos tratando de apoyarnos en una consultoría que desarrollamos con la CAF para entender los mecanismos disponibles de cofinanciación para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes y planteamos una apuesta para tratar de entender cuál es el mejor camino, sobre todo para apalancar a las ciudades intermedias y pequeñas. Allí hacemos un análisis de cada una de las fuentes y vemos cuáles son claves los recursos, por ejemplo, para ciudades grandes como Bogotá, que suena
entre los que han trabajado los asuntos relacionados con la ciudad, con las ciudades grandes, y es el uso de valor del suelo. Por ejemplo, utilizar plusvalías para poder desarrollar los proyectos de base tecnológica. Es muy relevante porque al fin y al cabo la tecnología consolida ciudad, crea bienestar, por lo tanto habría espacio para, digamos, ese aumento de riqueza, ese aumento de valor de la ciudad, que las mismas ciudades participen en ese valor y utilicen ese valor para generar este desarrollo de tecnología a nivel local. Esto es muy importante para ciudades grandes como Bogotá, ciudades aglomeraciones. Ahora, en contraste de las ciudades pequeñas, no necesariamente tiene esta disponibilidad de recursos por tamaño de población, por generación de empleo o ingresos. Allí posiblemente es mucho más relevante para este tipo de entidades territoriales la disponibilidad de fondos como el Fondo Único de las TIC o el Sistema General de Regalías, que si bien, por ejemplo, Bogotá lo explota de manera muy importante, en términos relativos para Bogotá no es tan relevante, es muy relevante para aquellos municipios que no tienen esta disponibilidad de recursos, por ejemplo, del uso del valor del suelo del desarrollo urbano, por mencionar alguno, sin mencionar acceso a créditos como los muy nombrados recientemente bonos digitales, que eso es una posibilidad que puede explotar ciudades con buen nivel crediticio y este tipo de posibilidades que se le abre a las ciudades grandes como Bogotá. Otro tema, digamos, importante para revisar es coordinar los instrumentos locales con los instrumentos a nivel nacional, los instrumentos TIC. Nosotros tenemos varios elementos de oferta que posiblemente a nivel territorial no son tan conocidos. El primero de ellos a nivel de conectividad digital. Hay una apuesta muy importante en el Plan Nacional de Desarrollo relacionado con compartición de infraestructura, con elementos diferenciales para los pequeños proveedores. Esto tal vez a nivel territorial no se conoce de manera adecuada. De igual manera, transformación digital pública, todos los servicios ciudadanos digitales y todo lo que se relaciona con la tecnología y cómo ésta se acerca al ciudadano. De igual manera, el acceso, uso y aprovechamiento de los datos. Cómo podemos explotar al máximo los datos disponibles, ya sean datos estructurados como una encuesta o datos no estructurados como imágenes satelitales para poder ordenar el suelo. Es muy importante aprovechar al máximo este tipo de información. Y, por supuesto, dos elementos como las habilidades y el talento digital, la capacidad que tenemos con las personas en territorio y las empresas que se relacionan con la economía digital. Eso también lo abarcamos en el documento que estamos elaborando y creemos es una apuesta relevante a nivel local para el territorio. Finalmente, algo que creemos que es muy importante es el desarrollo de un esquema de gobernanza. Es algo que asigne riesgos, pero también responsabilidades de los actores que participan y también definir digamos, los elementos que se desarrollan en las instancias que existen a nivel territorial para poder impulsar estas iniciativas de ciudades y territorios inteligentes. Desde Planeación Nacional vamos a hacer una apuesta de actores, instancias que son clave para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes y creemos que con esto pues podemos avanzar en los elementos que den mayor claridad sobre cómo poder participar y cómo poder gestionar los distintos proyectos que tenemos a nivel local. Entonces, un poco para recapitular, nosotros en la propuesta que estamos haciendo tenemos una visión estratégica, tenemos eso muy en mente, condiciones habilitantes, tenerlas muy claras para el diagnóstico y la lectura correcta a nivel de territorio, una apuesta de las fuentes de financiamiento, dónde conseguir los recursos, cómo poder gestionar, digamos, identificarlos y gestionarlos, la coordinación con los instrumentos a nivel nacional y este último que les acabo de decir, un esquema de gobernanza, para que lo tengan presente, que son los elementos clave que consideramos nosotros para el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes. Sobre el tema de tecnología y luminarias, y hoy este tema, cuando lo preparábamos con la secretaria que estuvo ahora en la apertura, hablábamos precisamente de ese concepto de ciudad inteligente y muchas veces pues lo primero que a uno se le viene a la cabeza es tecnología. Sin embargo, cuando uno va más allá de una ciudad inteligente, es precisamente esa visión que nosotros tenemos
tanto en nuestro plan de desarrollo como en nuestro plan de ordenamiento territorial, donde buscamos por un lado que sea una ciudad planeada, y esa ciudad planeada con una visión de corto, mediano y largo plazo, pues finalmente tiene un componente inteligente muy importante, porque a partir de eso finalmente es que podemos tomar buenas decisiones, y nuestro plan de ordenamiento, entre esa visión de ciudad planeada, tenemos que entender esas diferencias del territorio y esa heterogeneidad en donde Bogotá, con una población de cerca de 8 millones de habitantes y con una región metropolitana de casi 10 millones, pues nos pone unos retos gigantescos, y allí por supuesto esa visión que tenemos de largo plazo de ser una región donde tengamos, digamos, unas sinergias mucho más organizadas, donde podamos precisamente planear y pensarnos los distintos problemas de manera conjunta, también hace que seamos una región y sea esa visión de una región inteligente. El otro elemento muy importante es la inclusión social, porque finalmente parte de todas las acciones de política pública que nos proponemos, y ahora voy a contarles un poco en la Secretaría cuáles son parte de esas apuestas. Finalmente eso es lo que se traduce, la ciudad inteligente es a la que le llega a toda la ciudadanía y donde podemos atender esas diferencias a través de diferentes acciones. Y como lo mencionaba ahorita Carlos, la gobernanza, que finalmente la gobernanza que nos hace que cada uno tenga un rol particular dentro de la ciudad y que pueda tener una acción concreta, una acción activa, y parte de las acciones que venimos haciendo en la Secretaría buscan precisamente ese involucramiento de todos los actores desde las diferentes escalas, que no solamente es esa gran ciudad donde tenemos los 8 millones de habitantes, sino a nivel de la escala barrial pues tenemos unas acciones muy importantes por generar que finalmente pues repercuten en ese comportamiento de una mejor ciudad. Y quiero contarles algunos ejemplos prácticos de cómo nosotros hemos venido concretando esa visión de ciudad inteligente a través de programas y políticas desde la Secretaría. Son casos muy particulares que quiero contarles como para que ustedes evidencien cómo uno va conectando el quehacer de la política pública con programas y acciones concretas. Uno de estos programas es el programa de Mi Ahorro, Mi Hogar, que uno de pronto piensa eso no tiene mucho que ver con una ciudad inteligente. Es un programa de arriendo social para mujeres cabeza de familia, que son víctimas pues pueden ser víctimas de feminicidio, que son mujeres reincorporadas, que vienen de unas condiciones particulares de violencia muy importantes, y con este programa lo que hacemos es darles un apoyo y un subsidio durante 12 meses para que ellas comiencen a vincularse al sistema financiero. Y aquí viene la parte que se vincula con la tecnología, y es que son mujeres que usualmente pues son de bajos ingresos, no tienen cómo acceder a esas tecnologías, no se han bancarizado, no conocen precisamente esos mecanismos. Y este programa ayuda precisamente a que ellas entren a este universo a través de este programa, que además de solucionar un tema social, ayuda también, por supuesto, a hacer una transición de vivienda. Y aquí utilizamos herramientas tecnológicas como Nequi y DaviPlata para hacerles las transferencias que ellas reciben de manera mensual. Entonces es un caso, digamos, muy claro donde vinculamos la tecnología con la política pública y ha venido dando unos resultados muy positivos. A la fecha hemos logrado impactar a 4.500 hogares liderados por mujeres. Otra de las acciones que hemos venido haciendo, por ejemplo, en la Ciudad Popular, es el ejercicio de Plan Terrazas y el mejoramiento de vivienda. El Plan Terrazas, para quienes no conocen, es nuestra apuesta de vivienda progresiva, donde reconocemos esa ciudad autoconstruida, una ciudad autoconstruida pues que ha sido hecha a pulso por la ciudadanía desde sus saberes tradicionales, y lo que estamos haciendo precisamente es poner a disposición la tecnología de la mano de Bill Change para que podamos generar unas viviendas más seguras. Entonces, ¿qué hacemos allí? Hacemos un reforzamiento estructural, que es una infraestructura que normalmente pues tiene que ser mejorada para poder hacer el segundo piso. Nuestra vivienda popular, siempre digamos que ustedes cuando van a los barrios populares, uno ve ese ejercicio de autoconstrucción donde tienen su primera casa y en varios casos tienen 2, 3, 4 plantas adicionales. Nosotros con este programa, precisamente con esa tecnología de Bill Change, lo que buscamos es generar esa estructura que mantenga obviamente unas condiciones estructurales favorables que permita que estén cubiertos frente a sismos, que es una de las principales tareas que busca esa tecnología de Bill Change, pero además
buscamos que estas mejoras que le hacemos a las viviendas tengan un componente de sostenibilidad. La secretaria lo mencionaba. Finalmente, la tecnología también es un componente fundamental para poder ir más allá y poder hacer estas apuestas de sostenibilidad que en este momento cada vez son más relevantes. Y por eso este tipo de viviendas les estamos incorporando en sus ejercicios de mejoramiento equipos ahorradores de energía y agua principalmente, que además de tener un impacto pues en el bolsillo obviamente de los hogares, pues genera unos efectos muy positivos a nivel del medio ambiente. Entonces aquí pues por supuesto ayudamos también a reducir todo el tema de huella y gases de efecto invernadero que pueden generar todas las construcciones y por supuesto el uso de los diferentes dispositivos en las viviendas. Bueno, hay otros instrumentos que quiero contarles, por ejemplo, más en temas de información, que ya lo hemos venido mencionando en el transcurso de esta mañana. Nosotros desde la Secretaría tenemos dos instrumentos muy bonitos y es el Observatorio de Hábitat. Nosotros estamos constituidos dentro de la red de observatorios del distrito, que hace un ejercicio muy interesante que en esta administración ha venido creciendo, y es poner a disposición toda la información, en el caso particular nuestro de la Secretaría del Hábitat, en una plataforma pública, que además también está vinculado a todo el tema del ejercicio de datos abiertos. Tenemos más de 50 conjuntos de datos disponibles para que la ciudadanía pueda consultar. Lo que queremos es acercar a la ciudadanía precisamente a que se empodere y conozca la información. Entonces allí pueden conocer, bueno, si yo quiero comprar una vivienda, ¿en dónde la puedo encontrar? ¿Dónde la puedo localizar? En el observatorio precisamente llevamos esa información para que la ciudadanía pueda consultar esos proyectos de vivienda, tanto de vivienda social como no social. ¿Cómo va la gestión de los planes parciales? Que son estos instrumentos súper potentes para gestionar el suelo. Allí también lo encuentran. ¿Dónde están los polígonos de monitoreo de las zonas informales donde no se debe construir? Ese tipo de información está dispuesta para ustedes, para toda la ciudadanía, para la academia, y digamos que cada vez hemos ido robusteciendo ese ejercicio. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, cómo va la ejecución de los subsidios de vivienda, bueno, allí encuentran que eso también es un ejercicio de transparencia que hemos venido trabajando de manera importante. Y ya para cerrar y complementar este tema del Observatorio de Hábitat, en el 2021, cerrando el año, creamos una herramienta que es muy linda y de verdad los invito y las invito a que lo conozcan, y es la Escuela del Hábitat. Es una escuela virtual donde llevamos menos de 2 años y hemos logrado vincular a más de 1000 personas en los cursos de la Escuela del Hábitat, donde hablamos de educación e inclusión financiera, cómo comprar la vivienda, cómo gestionar nuestros recursos y gestionar el agua, cómo tener una gobernanza activa y participativa desde nuestros territorios. Y además hemos tenido más de 20 conversatorios en distintos temas de la inclusión de las mujeres en el sector de la construcción, gobernanza en términos regionales, por ejemplo, ahí todo el tema de las regiones administrativas de la RAPE, esta nueva región metropolitana que tenemos en Bogotá, Cundinamarca, y muchos temas que finalmente son los que la ciudadanía cada vez pide más conocer para poder tomar una acción mucho más concreta y poder tener un conocimiento que muchas veces parece muy técnico, y lo que hacemos es adecuarlo pedagógicamente para que la ciudadanía de cualquier tipo, puede ser un técnico hasta una persona que no conozca los temas de hábitat, pueda involucrarse y tener un papel mucho más activo en la ciudad. Vamos a seguir hablando de Bogotá, doctor Iván Durán, alto consejero de TIC. Yo tenía 2 preguntas, pero lo voy a integrar en una sola, porque sé que se dio todo un esfuerzo para poder llegar al documento COMPES, ¿no?, que se acaba de expedir recientemente. Ahí se contempló una visión regional, los temas de brechas que hay en nuestro territorio y los retos que hay en temas de la inclusión y demás de las personas que vivimos en Bogotá o que tenemos relación con Bogotá. Una visión territorial, una visión urbana, una visión rural. ¿Cómo usted nos puede comentar cómo fue rápidamente esa historia, en qué punto estamos y qué políticas están en cursos ahí o qué proyectos están? Y al final, pues yo veo que este va a ser un legado de la alcaldesa Claudia López para la ciudad como una hoja de ruta. Sí, Omar, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a María Paula y a Carlos y un saludo para todos y todas los que están en este auditorio. Entonces, bueno, sobre el COMPES, lo primero que quisiera destacar es
precisamente el instrumento de política que se aprobó. Creo que todos los que trabajamos en política pública pues conocemos la institucionalidad del COMPES a nivel nacional. Es algo que se creó en 1958. Ayer estuve revisando exactamente en qué año fue que se creó. O sea, eso quiere decir que es una institucionalidad nacional que lleva 65 años y que ha sido, digamos, en Colombia, de pronto para los que no son, para los que están en el auditorio, que no son de Colombia o no están contextualizados en la política pública de Colombia, la institucionalidad del COMPES a nivel nacional es aquella que, digamos, ha servido para orientar la política pública del país con una visión de mediano y largo plazo. Y la gran ventaja es que son documentos de política donde se articulan el accionar de muchas entidades. Entonces son instrumentos que de alguna manera resuelven las fallas de coordinación que pueden tener el Estado para temas concretos. Esa institucionalidad se creó también para Bogotá, es muy nueva, digamos desde 2018, en 2018 se inauguró el COMPES distrital. Entonces es de alguna manera se trajo esas buenas prácticas que ya existía, como les decía, desde hace 65 años en Colombia, se trae al distrito, donde era, en efecto, muy necesario tener un instrumento de política de estas características. La institucionalidad de Bogotá es bien compleja, incluso a veces puede ser más compleja que el gobierno nacional. Digamos, hay más de 60 entidades distritales con grandes presupuestos y coordinar esa acción de estas entidades hacia un objetivo de política con visión de mediano y largo plazo, pues requería, digamos, una institucionalidad como la del COMPES. Entonces, en ese contexto es que en mayo, a finales de mayo, se aprobó en la institucionalidad del COMPES distrital por primera vez una política que tiene o que está orientada a transformar a Bogotá o conducirla por el camino de su transformación hacia una ciudad o territorio inteligente. Entonces, es una política pública a nivel de COMPES distrital. Eso es lo primero que quería destacar de la importancia del instrumento de política que en este caso se aprobó, que eso se hace pues en el Consejo de Gobierno, con los secretarios, los consejeros y la alcaldesa en este caso. Fue un documento de política que tuvo más o menos 2 años de trabajo, porque la participación de los actores del ecosistema de la ciudad era fundamental. Entonces fue una política que se construyó con diversas mesas de trabajo con el sector privado, con la academia, a través de redes sociales se escuchó muchos comentarios de todos los ciudadanos interesados, hubo muchísima interacción en esa construcción. Y eso nos llevó pues, a poder delimitar y a poder establecer los factores estratégicos que debía tener esta política pública. Entonces fueron 2 años de construcción académica, digamos, personas dentro de la alta consejería estudiando el tema, conversando con todas las secretarías, porque el rol de la consejería, lo que yo represento en la alcaldía, también es una visión transversal de todos los sectores del gobierno de Bogotá, con Secretaría de Hábitat, con Planeación Distrital, con todos los actores involucrados. 2 años de trabajo para poder plasmar esa visión de ciudad que proponemos y que construimos esa hoja de ruta. Al final, digamos, logramos plasmar un objetivo de política que es, de alguna manera, una concepción de ciudad inteligente relativamente acotada. Digamos, hacemos mucho énfasis en 3 elementos que son habilitadores de cualquier ciudad o territorio inteligente: datos, tecnología e innovación, y cómo poner esos elementos habilitadores a disposición de todos los actores de la sociedad para, digamos, transformar gradualmente las condiciones de vida, la manera en que todos operamos en una ciudad. Articulamos en este documento COMPES el accionar de 14 entidades y con un compromiso financiero de alrededor de 750.000 millones de pesos para ejecutar en los próximos 10 años. Es con una visión a 2032. Entonces, como bien lo decías, Omar, es una hoja de ruta, una hoja de ruta
construida con la ciudad, con las entidades públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil, que de alguna manera tienen que ver, digamos, hubo esos espacios de participación y que si bien lo aprobamos en mayo, pues ya tiene, digamos, una ejecución importante. Y voy a comentar algunos temas digamos, concretos que tiene esta política, que ya venimos avanzando y que esperamos algunos de ellos dejarlos muy maduros al terminar esta administración, pero que esperamos también que sigan avanzando en la siguiente administración. Entonces, por ejemplo, en materia de datos. En materia de datos, Bogotá, pues, digamos, desde esta administración vino construyendo una institucionalidad. Digamos, tenemos una agencia como Ágata, seguramente algunos de ustedes habrán escuchado hablar de ella. Es una agencia público-privada que, digamos, de alguna manera está cumpliendo un rol muy importante porque ha servido como, yo lo he explicado de esta manera, como una bisagra entre el sector público y el sector privado, las empresas tecnológicas en Bogotá, de alguna manera, o la filosofía detrás de esto es, de alguna manera es, oiga, ¿cómo resolvemos estas barreras que tiene la industria GovTech en Colombia? Y una manera que se nos ocurrió es a través de una entidad con la naturaleza que tiene Ágata, donde hay unos expertos que entienden las problemáticas que tenemos desde el distrito, desde el gobierno de Bogotá, y logran encontrar las mejores soluciones que hay en el mercado, en la industria tecnológica, y funcionan como esa bisagra que conecta estos dos mundos, público y privado, que muchas veces es muy difícil trabajar. Entonces ha sido, digamos, muy interesante para la industria GovTech en Bogotá, que de hecho hago la cuña, en el último informe que sacó la CAF sobre el índice de GovTech, Bogotá aparece como una de las 5 ciudades top y la única latinoamericana en esas 5 primeras posiciones. Las otras 4 son españolas. Entonces es un tema, datos, pero hace falta mucho por hacer. Digamos, aquí se ha usado mucho la palabra gobernanza y en Bogotá hace falta una gobernanza clara de datos. Entonces cuando yo llegué a la consejería, pues una de las cosas es que me decían las entidades del distrito, se me acercaban como que venga, no tenemos claridad de cuál es nuestro rol, etcétera. Entonces es cierto, digamos, eso fue un diagnóstico muy temprano que hicimos en la consejería. Esperamos muy pronto sacar un decreto distrital de gobernanza de la infraestructura de datos. Esperamos que en unos 15 días o 3 semanas, que de alguna manera pues, recoge lo que se ha venido haciendo en materia de datos en Bogotá, con las mejores prácticas que esto tiene, digamos, eso está muy inspirado en la OCDE, donde se establecen el nivel estratégico, táctico y operativo y cómo debería todo esto coordinarse y tener unos mecanismos de decisiones. Todo eso lo estamos trayendo para Bogotá. Entonces, esto que estamos haciendo, que está todavía en proceso, más lo que ya se ha venido haciendo, digamos, esperamos que Bogotá pues siga consolidando ese ecosistema de datos. En innovación pública, también quiero destacar eso. Se los digo muy honestamente aquí, hablando en confianza, el tema de innovación pública, dentro de toda mi historia laboral, siempre lo había visto mucho en teoría. Yo puedo decir que en Bogotá es de las primeras veces que veo temas llevados a la práctica y con resultados concretos supremamente interesantes. Digamos, tal vez los que han seguido a la alcaldesa Claudia López en sus alocuciones y sus intervenciones se darán cuenta que uno de los grandes legados que está dejando la alcaldesa Claudia López es el sistema distrital de cuidado y su materialización en el territorio, que son las manzanas del cuidado. Unos espacios físicos donde se ofrece una cantidad de servicios sociales de más de 9 entidades del distrito a las personas que se encargan de cuidar a niños y a personas mayores en los hogares bogotanos, que en su mayoría son mujeres, porque ese es el rol que injustamente la sociedad les ha dado, pero que también se le da la oportunidad a los hombres de aprender a cuidar, así lo explica la alcaldesa. Ahí el equipo de innovación pública de Bogotá, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, ha tenido un rol muy interesante, ya se me fue el tiempo, un rol muy interesante de lograr facilitar el funcionamiento de estas manzanas del cuidado aplicando metodologías de innovación pública y logrando generar unas herramientas muy sencillas digitales para que las mujeres, en su mayoría, que van
a estos sitios, pues, y a las personas que trabajan ahí pueda hacer ese trabajo mucho más flexible, más eficiente. Pero bueno, más adelante ya se me acabó el tiempo y Omar me está haciendo caras, más adelante les contaré un poco más sobre eso. Gracias, doctor Iván. Y siempre es muy importante la apertura que nos ha dado Bogotá y ese liderazgo que ejercen estas políticas. Bueno, vamos a cerrar el panel con solo un comentario final, yo diría, un mensaje de ustedes al auditorio de qué debemos tener en cuenta en un minuto en esta implementación de esta visión de ciudad inteligente, cada uno desde su rol. Entonces, Carlos. Muchas gracias. Bueno, para destacar, diría la importancia de pensarnos entre todos los actores que participamos en el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes, el cómo incluir a los municipios más pequeños, a los que tienen menor capacidad financiera, de generación de ingresos, generación de empleo, etcétera. Hay varias alternativas. Una, las que mencionamos anteriormente sobre posibilidad de financiamiento con fondos nacionales como el Fondo Único de las TIC, Sistema General de Regalías, etcétera, para apoyarlos e incentivar el desarrollo de proyectos de base tecnológica. Pero también algo muy importante que mencionaba ahorita María Paula cuando hacía alusión a la RAPE, es los mecanismos de asociatividad. Creo que esto se debe retomar, darle fuerza a la Ley Orgánica de Ordenamiento que nos dio esos instrumentos como las asociaciones de municipios, provincias administrativas, las mismas áreas metropolitanas o la figura especial que tiene Bogotá, región metropolitana. Esos elementos de asociatividad permiten unir esfuerzos, capacidad financiera y facilita la búsqueda de recursos y el desarrollo de proyectos de gran escala y que impacten el territorio. Entonces, esa sería mi reflexión sobre un reto importante de la política pública y pues que me gustaría compartirlo pues para que todos ustedes nos ayuden a pensar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Importante es tratar de equilibrar un poco el desarrollo de los diferentes territorios, ¿no?, del país. Esa misma reflexión en un minuto, María Paula, desde la Secretaría de Hábitat, ¿cómo la verías? Bueno, yo creo que pues nosotros ya estamos cerrando, siempre la Secretaría dice nos quedan menos de 4 meses y hay una frase que ya todos oímos y es construir sobre lo construido. Creo que esa es un legado fundamental de poder mantener todas estas buenas prácticas, todas estas políticas que se han venido generando, que logremos mantener eso es un gran reto, que no sea borrón y cuenta nueva. Yo creo que ese es un elemento fundamental. El segundo fundamental es democratizar el acceso a la información y a las tecnologías. Es muy importante, bien lo decía nuestra secretaria, tenemos unas brechas en conectividad tanto en las zonas urbanas internamente, pero por supuesto entre la ruralidad y las zonas urbanas la brecha es muy grande. Entonces lograr tener esos accesos y esa conectividad redundará seguramente en una mayor competitividad de nuestra ciudad y en una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que ese segundo mensaje es fundamental. Y el tercero es un mensaje que va muy en línea con lo de Carlos, de la integración. Digamos que solos no podemos tener un ejercicio inteligente de territorios y en la medida en que nos integremos y vayamos por un buen camino en un bien común y busquemos precisamente cómo podemos articular los diferentes desafíos, vamos a tener cada vez territorios más inteligentes. Gracias, María Paula. Y desde la Alta Consejería de TIC, doctor Iván, la reflexión. Gracias, Omar. Bueno, pues digamos que ya María Paula y Carlos dijeron casi todo lo que yo también iba a decir, pero quisiera enfatizar algunas cosas también. Lo que decía María Paula me parece, lo primero que dijiste es muy importante y también me faltó agregar eso sobre la política COMPES de Bogotá, y es que construimos sobre lo que ya estaba construido. Digamos también mirar qué se había hecho muy bien en las anteriores administraciones. Eso es muy importante. Digamos que estarnos inventando la rueda cada 4 años digamos, creo que nos perjudica a todos y sobre todo a los ciudadanos. Entonces, eso es muy importante, saber qué se ha hecho bien y lo que no se haya hecho tan bien, pues corregirlo. Lo segundo es que también una cosa que hemos tenido en Bogotá y que también es creo que invita a la reflexión a las demás ciudades, es que la concepción de ciudades inteligentes también, o la transformación de las ciudades hacia eso, es un tema también muy importante de política social. Es decir, yo creo que hoy en día las ciudades no pueden, digamos, no pueden pensar
en avanzar en su política social sin tener una política de ciudades inteligentes, digamos, porque es como alejarse de esa visión snob tecnológica y entender que realmente en la medida en la que ciudad se transforma, tiene ecosistemas de datos sólidos, se transforma tecnológicamente, eso al final es para generar capacidades en el gobierno de las ciudades para poder atender mejor a sus ciudadanos y sobre todo a los que más lo necesitan. Digamos, en materia de datos es para eso, oportunidades, cerrar brechas en todo sentido digital. Entonces, la importancia de lo social en eso.